Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para nosotros es un motivo de mucha alegría, gran satisfacción tener en el escenario a Eliseo. Eliseo Christopher es el presidente de la pequeña, mediana, microempresa de la construcción. Gran amigo y un gran orientador. Bienvenido, Christopher. ¿Qué tal? Gracias por esa presentación. Y gran amigo de este espacio, usted parte de esto. Sí, claro que sí. Un placer tenerle aquí. Nuestro, patrón. placer nuestro. Tuvimos aquí hace unos días al presidente de Acoprovi quejándose de lo insoportable de los precios y lo invitamos porque en el registro del Banco Central dice que la construcción se deprimió. No creció y decreció más bien. Sin embargo, uno ve que los productos de la construcción comienzan a bajar de precio. ¿Cuál es la realidad en el sector? Usted que está en el medio de verdad. Sí. Bueno, mira, realmente mirando el comportamiento del sector construcción el año pasado, vimos que la economía creció un 12% y el sector construcción creció por encima del 24%. O sea, el segundo sector que crece, y eso terminó en el diciembre del año 2021. En el mes de julio, ahora mismo que la economía crece un 5.8% y el sector de la construcción solamente crece un 2%. Wow. O sea, hay un descenso bastante significativo. Pero nosotros lo veíamos venir, porque decíamos, si buscan nuestro informe del mes de enero, recogiendo el comportamiento del sector del año 2021, decíamos que la inflación pues nos iba a estar golpeando bastante y que eso iba a poner mucho más lento el sector de la construcción. ¿Y la tasa de interés? La tasa de interés también fue otro tema que nosotros estábamos observando, que también estaba afectando el tema de la construcción. El día de hoy nosotros precisamente al salir de aquí vamos a hablar con algunos medios de comunicación, precisamente porque estamos viendo un comportamiento muy favorable, que ha habido una baja en algunos materiales de la construcción. Sobre todo en aquellos que son el acero, que el acero los atados de varilla. Sí, podemos decir que el acero siempre tiene un comportamiento inusual, o sea, subió en una forma sumamente amplia, demasiado, más de un 100%, wow. Y no nos explicábamos, porque cuando veíamos, por ejemplo, en la región, el acero aquí tenía un comportamiento bastante elevado, un precio bastante elevado. Pero comienza a bajar, o bajó algunos materiales entre un 8 y un 15%, incluyendo el acero. Pero esperamos, así como vemos el comportamiento de la inflación, según el Banco Central, que ha ido bajando y que ya en el mes de julio, agosto, fue donde tuvo un menor impacto la inflación, que apenas hubo un 2%, un 3% de inflación, entonces, que ha ido bajando. Entonces, esperamos también que ese comportamiento se siga viendo en el sector de la construcción. Esperamos que esa baja que hemos tenido ahora sea una tendencia a la baja de los productos de la construcción. Si eso sucediera... ¿Cómo está impactando en el adquiriente? Porque la verdad que hemos visto mucha gente acudir a Proconsumidor porque se sienten que los precios, que le están violando sus derechos los usuarios, los compradores de... Y hay gente incluso que han terminado de pagar su apartamento y le han dicho que tienen que dar otro pago. ¿Por qué ha sucedido usted? Mira, uno de los temas importantes precisamente que uno está mirando el día de hoy es que, y esperamos que esa sea una tendencia a la baja de los materiales de construcción. Si eso sucediera, pues vamos a ver un sector mucho más dinámico. Recordamos, María de los Ángeles, que nosotros aquí en este programa decíamos hace un tiempecito atrás que íbamos a ver los tribunales llenos de pequeños empresarios, no sé si recuerdan esa conversación que tuvimos acá, porque no podían cumplir con los compromisos que habían creado vendiendo apartamentos a futuro. Eso ha sido un caos total. Ha sido mucho menos impactante que lo que nosotros pensábamos, porque realmente muchos de los clientes pues, pudieron asimilar y vieron realmente que el alza era real. ¿Cómo afecta eso al constructor? De manera desgraciada, porque uno vende a un precio a 18 meses y de pronto los precios, con lo que tú vendiste no te alcanza para construir la vivienda, no porque tú gastaste el dinero, no porque hiciste una mala planificación, no porque tú debes sacarte fondos para otro sitio, no.
los materiales aumentaron de precios. Entonces, ¿qué sucede? El cliente o el comprador, en este caso, nos aporta un 20%, que es el valor del inicial. Nos los aporta en un periodo de 18 meses, 16 meses, 12 meses. Depende de los acuerdos que nosotros hagamos con los compradores. Pero, y el otro 80%, ¿quién el lo financiamiento. paga? El financiamiento. Pero ¿quién paga ese Y que se ha esa disparado alza? en este momento también. ¿Quién paga ese 80% de los materiales? ¿Quién paga entonces esa alza de la inflación? ¿Quién paga ese aumento en los salarios del sector de construcción? No, el adquiriente no. Lo cargamos nosotros y nosotros sencillamente estamos pasando parte de esos costos al comprador, Sí, al porque comprador. no podemos hacerlo 100%. Por ejemplo, vivienda que nosotros vendíamos a 1.800.000 pesos, el día de hoy la estamos colocando a 3.350.000 pesos. Wow, pero Entonces, ha sido un alza significativa. sí. Entonces, ¿cómo nosotros entregamos una vivienda que el cliente nos ha dado el 20%? ¿Cómo lo entregamos en 1.800.000 pesos, en 2 millones de pesos? Cuando tiene un costo de 3.350.000 el día de hoy. ¿Ese excedente dónde está? ¿Quién lo paga? ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto? Porque desde el Ministerio de Industria y Comercio se tiene conciencia de esta situación. Sí, mira, la inflación no es República Dominicana, hay que reconocerlo. Recuerda que nosotros siempre somos críticos cuando se trata de defender nuestro sector, sin importar en qué posición esté el gobierno. La inflación no ha sido en República Dominicana, la inflación es global, es a nivel mundial. Vemos que el Banco Central ha tomado unas medidas que le ha estado dando resultados. Nosotros, por supuesto, como constructores, no estamos, ellos tienen su medida que de una forma u otra le están aplicando y está bajando la inflación. Pero nosotros como constructores observamos algunas de esas medidas que toma el Banco Central, por supuesto. Que también les afectan. Que también nos afecta. Pero hay que reconocer que el gobierno, desde su parte, está haciendo su gestión, está haciendo su parte que le corresponde. Y estamos viendo los informes del Banco Central que se están viendo resultados. Nosotros, ¿qué decimos? Dinero más barato para la construcción. Si el dinero está más caro, históricamente, los indicadores han dicho siempre que si el dinero es más costoso, ¿Y quién va a invertir? la construcción... ¿Quién va a buscar prestado? Nadie. Nadie, o sea, se para la construcción. Entonces, vemos que estamos en un 2%, ya estamos mirando que ya comienzan a bajar los materiales. Esperamos que sea una tendencia a la baja. Continua. Así como hubo una tendencia a las alzas, esperamos que sea una tendencia a la baja y que los precios se sincericen en el mercado del sector construcción. Si eso sucediera y logramos entonces sincerizar al Banco Central que cambie de manera favorable la política monetaria hacia el sector construcción, de manera especial a las MIPYMES de la construcción, pues pudiéramos ver un sector mucho más dinámico, mucho más pujante. Cuando usted dice que cambie, perdón María, cuando tú dices que cambie, Eliseo, ¿a qué te refieres? ¿Alguna tasa especial? Por eso. Claro, eso me O que refiero. disponga recursos especiales para financiar la vivienda. Porque el éxito y el crecimiento del sector construcción vino dado de aquellos fondos de Encaje legal. que fueron especializados Sí. en un momento determinado en la administración pasada. Sí, y se vieron los frutos. Claro. La administración pasada y esta administración también continuó haciendo algunos aportes en esa área. Y se vieron los frutos. Nosotros decimos que cambia la política porque están hacia el alza. Recuerden que estamos en 800 puntos, 8 puntos básicos. 8 puntos básicos Que y eso es parece que lo bastante. van a subir un poquito más. Lo están subiendo, esperamos que no. Esperemos que no porque entonces nosotros que tenemos los préstamos a largo plazo o los préstamos interinos de la construcción, ¿cómo vamos a pagar? Nos va a ser difícil, en adición a los precios. Entonces la adquisición este año de vivienda, ¿en cuánto se le han reducido? Mira, no tenemos el número exacto de cómo andan la reducción, pero te puedo decir que en el informe del Banco Central es un 2% el aumento del sector que creció, un 2%. ¿Tienes un parámetro interanual para saber cómo se comportó agosto del año, julio del año? Bueno, el año pasado a esta época andaba por el 21-22%. Cerró en un 24.6%. O sea que hay un decrecimiento del 20%. Del 20%. Cerró en un 24 punto y algo por ciento, duplicando la media del crecimiento nacional.
O sea, fue un sector bastante pujante. Hubo bastante, se recuperaron incluso los empleos que se habían perdido. O sea que en la lógica, en función de ese parámetro que usted dice, Eliseo, en la lógica, el comportamiento del sector, acorde con cómo ha ido comportándose la economía, si crecimos un 5%, debió tener un crecimiento de un 10%, no de un 2%. Mira, siempre la economía se comporta de manera diferente. Nosotros decíamos, por ejemplo, en el año pasado, que el comportamiento del sector de construcción era totalmente atípico, porque teníamos situaciones adversas y sin embargo creció bastante. Pero también señalábamos que ese comportamiento atípico nosotros no creíamos que se iba a dar. Y hoy tenemos un 2% de crecimiento, solamente un 2% de crecimiento. Situación que se ve en el sector privado, nosotros lo palpamos, porque tenemos, por ejemplo, empresas que no están vendiendo sus productos, su vivienda, porque tenemos miedo a cómo viene el futuro en el tema de los materiales. O sea, vamos a ser cautos y no vamos a hacer negocio para perder, se supone. Está frisado. Por un lado, pero claro, también no nosotros vemos, y también nosotros, que no se ha comentado esto en los medios de comunicación, o por lo menos no lo vemos como un debate, el gasto de inversión del gobierno, el gasto en el suelo de capital del gobierno en obras civiles. Menos del 10%. Pero ¿qué sucede con esta inflación? ¿Cómo quedamos? Por ejemplo, tenemos personas que tienen escuelitas, pequeños empresarios, escuelas, un presupuesto de 8 o 10 millones de pesos para reparar esas escuelas. Pero cuando eso fue hace 16, 17 meses, pero en lo que se hacen los contratos, en lo que llega la burocracia, pasan unos cuantos meses y en lo que entregan los avances. Cuando revisamos los presupuestos, duplican los presupuestos. Ay, mi madre, Sí, entonces. vimos gente que Entonces, ¿qué amenazaba va a con pasar? suicidarse, un constructor hace poco, hace como una semana. ¿Y entonces qué pasará? Mira, Mientras tanto, esas obras están paralizadas. ¿qué va a pasar o qué no se ha dicho? Que el gobierno no creo que pueda hacer muchas construcciones. Pero tiene que indexar esos presupuestos. ¿Por qué? ¿Y con qué fondo? ¿Con qué dinero? Porque vemos que no se han hecho todavía un presupuesto complementario. Entonces, ¿con qué recursos lo vas a hacer? ¿Cómo? Si primero tenemos el gasto de capital, me parece que es, según nuestro informe, no recordaría bien, creo que... Un 9%. No, es más bajito. En inversión. No, en construcción es más bajito, porque está por debajo de la media de Latinoamérica. De la región. Andaba el 4, el 5%. ¿Cómo va a ser? Sí, no recuerdo bien el dato, porque son muchas cifras que uno maneja. Pero el gasto de capital es muy bajito. Entonces, ¿qué sucede? Si ese gasto es bajito y la inflación es alta, ¿qué vamos a construir? Cuando hacíamos, por ejemplo, con 1 millón de pesos, por decir un número, hacíamos una cantidad X de aceras y contenes, o reparábamos ciertas condiciones de una escuela. Entonces, ahora para hacer el mismo trabajo hay que gastar 3 millones de pesos. Entonces, no creo que tampoco el gobierno esté pasando por buen momento con respecto al tema de la construcción. Son datos que nosotros no estamos manejando, pero ahí están los números. Entonces, se paraliza tanto en el sector privado como en el sector público. Es difícil el tema de la construcción. Pero en el sector público, precisamente las construcciones son lo que movilizan la economía. Exacto. Es lo que nosotros hemos dicho siempre y es lo que se trabajó el año pasado. Y es lo que han hecho históricamente los gobiernos. Sí. Vimos la Gran Depresión, vimos la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. No, el ejemplo de Estados Unidos actual. Vimos cómo Estados Unidos invirtió más de 10.000 billones de dólares con dinero fácil y condiciones favorables para el sector construcción, para recuperar la economía. No, y para poder Entonces, hacer lo que está haciendo desde la Reserva Federal. Sube la tasa, sí, pero tiene el movimiento de la economía, no se ha sentido por la inversión en la construcción. En la construcción. Nosotros entendemos que hubiese sido, que suban que cambie la política monetaria del Banco Central y que aumenten los puntos básicos de los recursos. Pero que aumente la inversión. Pero que aumente la inversión y que busque también facilidades para la construcción, de manera especial para las MIPYME, que somos las que manejamos realmente el grueso de la construcción en la República Dominicana. La mano de obra ilegal, ¿qué impacto tiene en la construcción? ¿Y qué ustedes están haciendo para reducir también la informalidad en el sector? Porque el sector tiene mucha informalidad todavía, a pesar de que tenemos legislaciones muy buenas al respecto. Las leyes aquí son magníficas. Aquí hay un marco legal extraordinario. Excelente. Pero no se aplica. Pero en el momento de la aplicación es difícil. Aquí hay, por ejemplo, un 80-20 en el Código de Trabajo. Eso no se cumple. Que eso no se puede cumplir en el sector construcción. Nosotros decimos que hay partidas en la construcción que son 100% de una mano de obra extranjera. Por ejemplo, la parte gris.
Las excavaciones, por ejemplo, Ajá. son 100% mano de obra Sí, extranjera. sí. Entonces, Todo lo que es por eso excavación nosotros cuando vimos el aumento de la mano de obra del sector construcción hace unos meses, en el mes de mayo, que aumentaron un 24%, nosotros decíamos, ¿A quién es que se va a beneficiar? ¿y qué va a pasar ahora? Ajá. Porque en vez de aumentar la mano de obra, vamos a tratar de llevar las empresas a la formalidad, de buscar mecanismos de que esa mano de obra sea regular y que las empresas sean más formales. Y Si sincerizarlo logramos también. eso, ¿cómo es? Y sincerizarlo también, porque Sincerizarlo, quizás claro. en la construcción y en la agricultura, María, Jorge, País, Eliseo, haya que especializar que no sea un 80-20, sino un 50-50. Entonces hagamos las cosas sinceramente en función de la demanda de la... En el sector construcción el 50%, el 50-50 Es muy tampoco poco, funcionaría. es muy poco, sí. Eso no sé en otro sector, pero Pero tampoco creo- funcionaría. Porque debemos buscar los mecanismos de formalizar las empresas, debemos buscar los mecanismos de dominicanizar la mano de obra de la construcción que se paga bastante bien. Sí. Debemos buscar mecanismos de eficientizar las empresas, de que seamos más, tengamos mayor niveles técnicos y que podamos nosotros entonces... Más tecnología. Más tecnología. Y es verdad que los dominicanos no quieran trabajar. Trabajan. Lo que Y pasa trabajan en toda la parte trabajan. especializada, terminación. Trabajan, Esa es la y parte hay un dura. grupo buenísimo de dominicanos, Trabajo pero gris, mano de obra gris. la mano de obra está ocupada por los haitianos, Sí, por definitivamente. los extranjeros, y no tenemos nada en contra de los Ocupada extranjeros. en el sentido de que ellos trabajan más barato o trabajan más o que los dominicanos no quieren hacer esa parte. Mira, se ha ido desplazando la mano de obra del sector construcción. Y nosotros mismos no sabemos el por qué, porque se paga bastante bien. Pero a veces se prefiere un motoconcho, que ir a la construcción. Se paga bastante bien y el trabajo es... Sí, pero cuando tú permites, Eliseo, desde la gestión pública, desde la gestión de políticas públicas, que al que contrata mano de obra ilegal no se le persiga, es una invitación a que los ilegales vengan. Sigan porque viniendo. vengan para acá, que aquí no se persigue, aquí te puede venir a trabajar sin problema. Ya Sea esos legal son- o ilegal. Es una esos invitación son- permanente. Y eso son políticas migratorias, entre otros temas. Pero te voy a decir algo, Acosta. Te voy a decir algo. Y esto no es un secreto. Si prescindimos de la mano de obra extranjera, se para el sector construcción. Ay, Te lo dejo padre. allí. No, yo lo sé. Entonces, patrón. que A esa lleguemos... a tal magnitud. Sí, Sí, definitivamente. yo así es, estoy consciente así de es. eso. Que Puede ser, yo soy definitivamente ingeniero. que los constructores estamos en la ilegalidad. Sí. Muchos de nosotros, Sí. posiblemente. No, posiblemente no es Eh, verdad. pero, ¿qué le vamos a decir a esas pequeñas empresas que también son informales? Señores, trabajar en la informalidad es gravísimo por la protección del empleado, lo que se logra, cómo se le paga, todo, el crecimiento de las empresas. Finalmente- Pero nosotros, usted que me preguntaba que qué estamos haciendo nosotros logramos formar más de 500 empresas. Más de 500 empresas, entre jóvenes, mujeres, colegiados, Para llevarlas a la legalidad, a la legalidad. a la formalidad. Y déjame decirte que más del 90% de esas empresas siguen Retornan. operando en la informalidad. Claro. Porque no hay incentivo. Porque no hay incentivo y tenemos No, unas es leyes, peor. Además, pero la unas forma- leyes Es impositivas que son... complicada, sí. No, no, Una es ley que cuando te impositiva cae que arriba son impuesto bastante interno agresivas. es una pero locura. adelanto, lo que se paga, que usted Anticipo. se supone, el anticipo, que se supone que usted se ganó Eso es un azaroso. dineral, pero Dios mío, y el que ahora mismo no está haciendo nada, tiene que, Eliseo, mira, buscar ese dinero. Finalmente, patrón, ¿qué usted puede decirle a nuestro público? Porque el déficit de la vivienda sigue creciendo. Si ustedes se sientan, no pueden producir viviendas. ¿Cuál es es perversa la relación? Entonces, ¿qué decirle a ese dominicano que estaba pensando en tener acceso a una vivienda de bajo costo, a una vivienda, Mira. que se quiere casar y no se puede casar porque no tiene una vivienda? ¿Qué hacer con esta vaina? Primero, atendiendo al comentario de María de los Ángeles, primero, los precios han subido. Al que tiene la vivienda y le han subido los precios, trate de adaptarse y no devolver la vivienda. ¿Por qué? En el caso nuestro, si nosotros subimos, no sé, un 15, un 20%,
a la vivienda por el comprador que ya está con nosotros hace 18 meses. Si nos devuelven la vivienda, nosotros le aumentamos un 100%. Wow. O sea, le ponemos el precio real. Le aumentamos Será 10, más difícil para ese adquiriente entonces le va a ser adquirirla después. mucho más difícil adquirir vivienda. Es uno. Tendrá que buscar más dinero. Mucho más dinero. O sea, si me devuelven la vivienda, Sí. yo te aumento un El 15 o un doble. 20%. Ajá. Por ser consecuente con el cliente. Nosotros Sí. absorbemos parte de la pérdida. Pero si me la devuelve, yo hago fiesta. Hacemos una fiesta seguido porque le voy a colocar el precio doble real, al sí. precio real. No devuelvan la vivienda. Traten de buscar la forma de negociar con el constructor, de compartir, de llevar unas negociaciones, pero no devuelvan la vivienda. Y sean conscientes de que el constructor no puede irse a la quiebra, tiene que defenderse. Podemos dejar de ganar, pero nosotros poner el dinero para que adquieran vivienda no podemos hacerlo. Así no hay forma de que lleguemos. Por un lado. Por otro lado, probablemente el déficit habitacional siga aumentando. ¿Por qué razón? Aumentan los costos de los materiales, aumentan las viviendas, la inflación. Pero entonces el poder adquisitivo de ese segmento poblacional a que nosotros le estamos colocando las viviendas se mantiene. ¿O se reduce? No, o sea, siguen ganando lo mismo. El que podía... Con más gastos. Por eso dice... En realidad se reduce por se mucho. reduce O su sea, capacidad la vivienda adquisitiva. de 70 metros que tú comprabas antes, en 1.800.000, la tienes que comprar en 3 millones de pesos y resulta que tú no has aumentado tu nivel adquisitivo. Entonces, se reduce por mucho ese segmento poblacional que puede acceder a las viviendas de bajo costo. Bueno, La gracias. situación, difícil. ¿Qué nosotros proponemos? Poner a las pequeñas empresas a funcionar por toda parte, por todo el país. ¿Y cuánto le mediante debe obras privadas y mediante obras públicas. el gobierno? ¿Cuánto no tiene deuda con el sector de ustedes? Siempre deben, pero las deudas se han ido, no es como antes, se han ido regularizando más o menos, pero siempre hay deuda y siempre hay situaciones que uno puede señalar. Pero en este momento la situación de nosotros real es precisamente la inflación en el sector construcción. Gracias, Eliseo. Sí. Gracias, un gran placer A ustedes, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos a despedir el programa en un momento.